Hola, bienvenidos. Soy Jérôme Saunier, representante de la red terrestre DORIS. Me complace ofrecerles esta presentación preparada con mis colegas de la oficina central del IDS con el objetivo de presentarles DORIS, que es una técnica de geodesia espacial, presentar los productos basados en datos DORIS y cómo esta técnica contribuye al marco de referencia terrestre internacional, el ITRF. DORIS es el acrónimo de Determinación de órbita y radioposicionamiento integrado por satélite. DORIS es un sistema civil de satélites desarrollado por la Agencia Espacial Francesa, el CNES, y el Instituto Geográfico Nacional Francés, el IGN, en los años 80 para la determinación precisa de la órbita y el posicionamiento en tierra. Tras unos años en servicio, DORIS es una de las cuatro técnicas de geodesia espacial junto con GNSS, SLR y VLBI utilizadas para definir el marco de referencia terrestre internacional. DORIS fue desarrollado para apoyar la misión del satélite franco-estadounidense TOPEX-Poseidon, dedicada a la medición precisa de la superficie topográfica de los océanos mediante altimetría radar. La técnica DORIS se basa en el principio del efecto Doppler, es decir, la medición precisa del desplazamiento de frecuencia de la señal emitida por las balizas terrestres y recibida a bordo de los satélites. Cada 10 segundos, el receptor DORIS mide el desplazamiento Doppler de la señal de radio desde tierra. El receptor actual puede procesar hasta 7 balizas al mismo tiempo cuando son visibles desde el satélite. Las mediciones Doppler se realizan a dos frecuencias, el 2 GHz para mediciones precisas y 400 MHz para la corrección ionosférica del retardo de propagación. El sistema DORIS se compone de una red mundial de estaciones emisoras, receptores a bordo de los satélites y un centro de control que recibe las observaciones de los satélites DORIS basado en Toulouse, Francia. La señal DORIS es gratuita y no hay restricciones de uso. Además, no hay límite en el número de satélites equipados con receptor DORIS. El receptor DORIS incluye una antena omnidireccional de doble frecuencia, un receptor con dos canales de recepción, primaria y de reserva, que mide la velocidad radial, y un oscilador ultra estable para el canal de recepción primaria y de reserva. El software de a bordo incluye el programa de navegación que se llama GEODE, que utiliza un filtro de Kalman para determinar la órbita en tiempo real. La disponibilidad del sistema está excelente, alrededor de 99%. La cualidad de la determinación de las órbitas en tiempo real es de unos pocos centímetros y la precisión de la medición de la velocidad radial es de unas 3 décimas de milímetros por segundo. La precisión radial de las órbitas DORIS utilizadas para estudios científicos es inferior a 10 milímetros radial RMS. El CNES está desarrollando una nueva generación de receptores DORIS, la quinta de la serie de vuelo. Aquí puede ver la constelación de satélites DORIS de ayer, hoy y mañana.
La constelación actual cuenta con 9 satélites activos. Esta configuración permite a usuarios y científicos acceder a más datos DORIS que nunca. Los satélites DORIS incluyen misiones de una amplia variedad de agencias especiales. La Agencia Europea, la ESA, con Cryosat 2, Sentinel-3 y Sentinel-6. La NASA con Jason 3 y SWOT. La Agencia Indiana, la ISRO, con SARAL. Y la Agencia China CNSA con la serie de satélites HY2. La red DORIS comprende unas 60 estaciones, cuenta con asociaciones en más de 35 países. Para responder a las necesidades de la orbitografía, la distribución de las estaciones es muy homogénea, con la mitad de ellas situadas en islas o costas. Otra característica de la red DORIS es la ubicación conjunta de sus estaciones con otras técnicas de geodesia espacial, GNSS, SLR y VLBI. Por último, la mitad de sus estaciones entraron en servicio antes de 1995. Entonces, las largas series temporales de posiciones es también una característica muy interesante para la geodesia. Y aquí algunos ejemplos de estaciones DORIS son 9 en América Latina, Arequipa en Perú y la isla de Socorro en México. Las estaciones DORIS se componen de los siguientes elementos. Lo que llamamos la baliza es la caja de transmisión que genera la señal DORIS de doble frecuencia. En el exterior tenemos la antena y dos cajas externas. El amplificador para restablecer la potencia nominal de la señal tras su paso por los cables. La caja más pequeña contiene el sistema de telegestión, un sensor GPS y sensores meteorológicos. La antena transmite la señal generada por la baliza y contiene el punto de referencia al que se asignan las coordenadas de la estación. Las estaciones DORIS están en funcionamiento permanente y sus antenas necesitan un entorno sin obstáculos para garantizar una buena visibilidad desde los satélites de órbita terrestre baja, así como sobre soportes muy estables para asegurar una buena determinación de los movimientos de la corteza terrestre. El Servicio Internacional DORIS fue creado como un servicio de la Asociación Internacional de Geodesia en 2003. Los objetivos del servicio son facilitar el acceso a los datos DORIS y a los productos, proporcionar la documentación para el análisis de los datos, así como desarrollar y promover las aplicaciones científicas con datos DORIS. El IDS contribuye a las realizaciones del ITRF y a los objetivos del proyecto GEGOS. El IDS se compone de una oficina central para coordinar las actividades, un comité directivo que se encarga de la dirección, centros de análisis contribuyendo a los productos DORIS, un centro de combinación que evalúa y combina los productos de los centros de análisis y elabora soluciones combinadas, en particular para el ITRF, y centros de datos que proporcionan los datos DORIS y productos. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones científicas basadas en datos DORIS. Desde 1991 hay instalada una estación
en la isla mexicana de Socorro. Al examinar la serie temporal de coordenadas norte, este y vertical, los puntos azules no son lineales, lo que podría ser el resultado de un terremoto. IDS realizó un estudio científico que identificó una erupción submarina a principios de 1993 a 4 kilómetros de la isla. Además, los datos nos permitieron elaborar un modelo de movimiento exponencial para la estación de Socorro hasta mediados de 1998. DORIS también puede utilizarse para estudiar el impacto del deshielo en el movimiento vertical del suelo. Si observamos la serie temporal del movimiento vertical de la estación DORIS de Thule en el noroeste de Groenlandia, podemos ver una aceleración de la subida a partir de 2006, los puntos rojos en este gráfico. Lo mismo puede observarse en los datos GNSS de las estaciones vecinas. Un estudio del IDS confirmó un patrón similar en las alturas equivalentes del agua derivadas de los datos de la misión GRACE, y esto se ha correlacionado con la aceleración de la pérdida de masa de los glaciares circundantes. Desde 2008 y la creación del Centro de Combinación IDS, IDS ha contribuido a la realización del ITRF mediante la entrega de soluciones combinadas de las series multisatélite de los centros de análisis IDS. Para el ITRF 2020, IDS entregó 1.456 soluciones semanales desde 1993.0 hasta 2021.0, así como coordenadas de estaciones y estimaciones diarias de los parámetros de orientación de la Tierra. Este gráfico muestra la serie temporal de la escala y las traslaciones de la solución IDS con respecto al ITRF 2020. Las líneas verticales grises muestran la evolución de la constelación DORIS con el número de balizas que pueden ser observadas simultáneamente por la generación de receptores a bordo de los satélites. Podemos ver que desde mediados de 2002 la escala y la traslación X e Y están casi todas dentro de una banda de 10 milímetros. A mediados de 2002 se introdujo la segunda generación de receptores capaces de captar dos balizas al mismo tiempo. La traslación Z muestra mayores valores porque este parámetro es más sensible a la modelización de la presión de la radiación solar y de la resistencia atmosférica sobre los satélites DORIS. Esta modelización es muy difícil debido a las bajas altitudes orbitales y a la complicada forma de los satélites DORIS. Ahora bien, si nos fijamos en los residuos de posición de las estaciones, podemos ver claramente que los resultados son mejores cuando tenemos más satélites y una generación más reciente de receptores DORIS. Así, la RMS ponderada en 3D de los residuos de posición de las estaciones DORIS es mejor que 7,5 milímetros desde mediados de 2008. Esto corresponde al momento en que Jason 2 comenzó a proporcionar de forma rutinaria datos DORIS de la tercera generación de receptores,
es decir, con la capacidad de captar hasta 7 balizas al mismo tiempo. El IDS también proporciona estimaciones diarias de los parámetros de orientación de la Tierra. La comparación de las coordenadas X y Y Doris del polo con la solución combinada del IERSC04 muestra en este gráfico que los resultados mejoran con más satélites disponibles y generaciones más recientes de receptores Doris. Dado que la constelación Doris solo está equipada con receptores de tercera generación a partir de 2015, las desviaciones estándar de nuestras estimaciones de coordenadas del polo son del orden de 200 microsegundos de arco, lo que supone unas 3 veces menos que en la década de 1990. Para apoyar la determinación precisa de la órbita de las misiones de altimetría, el IDS estima regularmente el marco de referencia terrestre Doris para el POD. Esta solución incluye las posiciones y velocidades medias de todas las estaciones Doris desde 1993. Esta solución está alineada con la realización actual del ITRF y, por lo tanto, puede considerarse como una extensión Doris del ITRF. Las soluciones DPOD se obtienen a partir del apilamiento de las últimas soluciones combinadas IDS y se calculan operacionalmente 2 veces al año para incluir las nuevas estaciones Doris y tener en cuenta los últimos acontecimientos geofísicos que hayan podido afectar a las posiciones y velocidades de los sitios Doris. Aquí nos gustaría presentar diferentes formas de unirle a la comunidad Doris e IDS. Tenemos mucha información y material para compartir en nuestro sitio web. Organizamos periódicamente reuniones y talleres para nuestros distintos grupos de trabajo. Si le interesan estas actividades, póngase en contacto con nosotros. Periódicamente elaboramos boletines, newsletter, que publicamos en línea junto con nuestros informes de actividades. Por último, organizamos cursos y trabajos prácticos en forma de Doris Days. Para más información, póngase en contacto con la oficina central del IDS. Por fin les dejo con los principales puntos que debe recordar de esta presentación antes de hacernos cualquier pregunta que tengas. Muchas gracias por su atención.